Bienvenidos todos y todas a esta serie de videos que intenta dilucidar algunos aspectos en torno al derecho constitucional. En este video vamos a revisar la unidad 7 de nuestra asignatura, que gira en torno a dos ejes, a dos temas. El primero de ellos gira en torno a los derechos sociales y el segundo de ellos gira en torno a los deberes constitucionales. Bien. Vamos entonces al primero de los ejes o al primero de los temas, que tiene que ver con los derechos sociales. Sobre él vamos a revisar sobre todo el concepto de los derechos sociales, la evolución histórica de los derechos sociales, las obligaciones en torno que tiene el Estado en torno a los derechos sociales y revisar por lo menos el derecho a la salud. Bien. Una vez dicho esto, vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema, derechos sociales, con relación a su concepto. Por aquí tenemos entonces que revisar la literatura jurídica y frente a ello revisaremos el libro de Derecho Constitucional Colombiano de Manuel Fernando Quinche, y cuando éste aborda los derechos sociales, cita a la Corte Constitucional en la sentencia SU 111 del año 1997. Sobre esta sentencia, vamos a revisar cuál es el concepto que se aborda sobre esta clasificación de derechos y me permito leerlo textualmente. Dice: derechos sociales son el conjunto de garantías que reciben el nombre de derechos asistenciales, cuya principal característica es la de que no son simples posibilidades de acción individual, sino que imponen además una carga u obligación al Estado, frente al cual el individuo es situado en el marco social, en la condición de acreedor de ciertos bienes que debe dispensarle el aparato político. Entonces, teniendo este concepto de la Corte Constitucional, que quiero corregir, es la sentencia T-008 del año 1992, refrendada después por la sentencia SU 111 de 1997, donde, por cierto, la Corte indica que la individualización de los derechos sociales, económicos y culturales no pueden hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del Estado. El legislador está sujeto a la obligación de ejecutar el mandato social en la Constitución, para lo cual debe crear instituciones, procedimientos y destinar prioritariamente a su concreción natural los recursos del erario. Bien, tenemos entonces que los derechos sociales, a diferencia de los derechos civiles y políticos, su base no es simplemente una abstención por parte del Estado o que el Estado permita que se realicen unos derechos, sino que en los derechos sociales, y a diferencia, vuelvo y reitero, de los derechos civiles y políticos cuya base es la libertad, pues el individuo podrá tener ciertas posibilidades sin que tenga injerencia por parte del Estado. En los derechos sociales, como dice la Corte Constitucional, son derechos prestacionales, y allí el Estado no basta con que el Estado deje de hacer o el Estado se abstenga, sino que, por el contrario, el Estado debe realizar acciones afirmativas para la materialización efectiva del derecho. Lleva eso entonces a revisar las obligaciones que tienen los estados en torno a los derechos sociales. La primera obligación y más importante, sin lugar a dudas, frente a los derechos sociales, son las obligaciones positivas u obligaciones de prestación. Ese tipo de obligaciones son aquellas en las cuales el Estado se compromete a realizar acciones para poder materializar el derecho. Es así como, en torno a los derechos de corte social, el Estado debe crear las condiciones y debe materializar todas las garantías, materializar todas las actuaciones
para que estos derechos sean efectivamente protegidos, teniendo en cuenta que son derechos de corte prestacional o, como dice la Corte Constitucional, derechos asistenciales. Ahora bien, no basta con obligaciones de tipo positivo, es decir, obligaciones de hacer, sino que también el Estado tiene obligaciones negativas frente a los derechos sociales o obligaciones de no hacer, es decir, aquellas en las cuales el Estado no debe inmiscuirse en la esfera interna del derecho que se está protegiendo. Entonces tenemos aquí a Bernal Pulido, también abordado por el doctor Manuel Fernando Quinche, en donde dice lo siguiente. Dice, los derechos sociales fundamentan varios tipos de posiciones jurídicas que institucionalizan el ideal de que sus titulares nunca carezcan de los medios necesarios para un nivel adecuado de vida. En ese sentido, primero, se trata de derechos negativos, pues el Estado y los particulares no deben interferir en el acceso y disfrute de los beneficios que integran esos derechos. Dos, implican el derecho a la igualdad en acceso y disfrute de los mismos. Y tres, son derechos positivos de los titulares a obtener habilitación, promoción, protección o garantía de acceso y disfrute de los mencionados beneficios. Observen ustedes, y hasta aquí termina la cita, observen ustedes cómo Bernal Pulido dice que se tratan de derechos de corte negativo o abstenciones por parte del Estado y de los particulares, pues ellos no deben interferir en el acceso y el disfrute de los beneficios que traen los derechos sociales que integran esta clasificación de derechos. Entonces, aquí quedando claro que frente a los derechos sociales existen por lo menos dos tipos de obligaciones principales. Pueden existir más, claro que sí, pero está la principal, obligaciones positivas o de prestación, ya que estos derechos necesitan para su materialización una cantidad de recursos. Y tenemos, por otro lado, las obligaciones negativas o de abstención por parte del Estado y los particulares, en virtud al cual los particulares no pueden limitar el acceso y disfrute de los beneficios que traen este tipo de derechos prestacionales. Hablemos un poco ahora sobre las etapas de los derechos de corte social. Lo primero que tenemos que abordar es que estos derechos tuvieron por lo menos cuatro etapas. La primera etapa, que podemos llamar una etapa religiosa, si se quiere, coincide con con un momento, sobre todo de las grandes religiones, las religiones monoteístas, está el cristianismo, el judaísmo y el islam, en el cual hay un componente de caridad, ¿no? Entonces, si bien no existían en ese momento los derechos sociales, sí es cierto que en esta época estas grandes religiones tenían un componente de ayuda a los menos favorecidos y esto lleva a que existan movimientos o existan grupos dentro de estas religiones que propenden por la caridad. Y por eso no es extraño observar cómo existían por lo menos hospitales de caridad, ¿cierto? Hospicios y demás, financiados por estos grupos religiosos y también por la población, pero en torno a esos grupos religiosos. Un segundo periodo corresponde a lo que podemos llamar la consagración en constituciones, ¿no? Que coincide, por cierto, con el New Deal norteamericano, y en donde existen por lo menos tres grandes referentes. El primero de ellos se da después de una revolución, que es la Revolución Mexicana, con la Constitución de Querétaro, en México, que consagra derechos de corte social. Después tenemos otro segundo referente, que es la Constitución de Weimar, en Alemania, que también consagra derechos sociales. Y por último, la Constitución mexicana, la Constitución rusa, que es la Constitución bolchevique, que habla también o que trae aparejados ese tipo de derechos de corte social. En en un tercer momento podemos, y aquí hay una influencia muy fuerte del marxismo,
¿cierto? Y tiene un influjo después de la creación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Que permite, que es por allá en 1919, es decir, después de las constituciones que abordé hace un momento, y este permitió el establecimiento de estándares de protección frente a los derechos de corte social. Como digo, con fuerte influjo del socialismo, del marxismo, del leninismo, entre otros. Y tenemos en una última etapa, que es la que va después de la Segunda Guerra Mundial, con la positivación en instrumentos internacionales, y ya no solamente en constituciones de manera ideal, sino que en el mundo se fueron materializando poco a poco este tipo de derechos, y es el que se da después de la Segunda Guerra Mundial, con algunos instrumentos internacionales como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la ONU con algunos instrumentos, algunas cartas. eh, Tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos también, por ejemplo, dentro de la Carta de Naciones Unidas, como en ese momento la ONU, que también establece, hace mención a ese tipo de derechos. Y aquí reviso la Declaración de los Derechos Humanos, el, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en nuestro continente. Bien, una vez hablados estos momentos, ¿no? Estos momentos históricos, recapitulemos lo que llevamos hasta el momento. Primero, el concepto de los derechos sociales, que como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia T018, eh, que después sentencia T08 de 1992, corrijo, que después es refrendada por la sentencia SU 111 de 1997, en donde dice que esos son unos derechos de corte asistencial. Tenemos por otro lado, después, indicamos las obligaciones de los estados en torno a este tipo de derechos, que la principal son obligaciones positivas o de prestación, y tenemos después unas obligaciones negativas o de abstención para que impida al Estado de los particulares limitar el goce o disfrute de ese tipo de derechos prestacionales. Y por último tenemos las 4 etapas en torno a la evolución de los derechos humanos, una etapa que podríamos llamar religiosa, con las 3 grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, con la asistencia y la caridad. Un segundo momento que coincide con el New Deal, norteamericano, y de pronto el estado de bienestar europeo, sobre todo alemán. Y tenemos aquí 3 grandes referentes. Primero, la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución de Weimar y la Constitución bolchevique rusa. Y el último punto que hemos revisado hasta acá es, y después de eso, un tercer momento, iba en el segundo, un tercer momento, que tiene que ver con un gran influjo de las doctrinas de corte social, del socialismo, el marxismo, el leninismo, y que se pueden además ver reflejados no estas instituciones, sino que podemos además agregar que la OIT, con su creación desde el año 1919, genera algunos estándares de protección en materia de derechos sociales. Y por último tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, la materialización de algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Bien, ahora vamos a abordar uno de esos derechos, y es el derecho a la salud. Con relación al derecho a la salud, tenemos que indicar que primero, ha tenido un desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Pero para eso tengo que hacer una aclaración. En la Constitución podemos conseguir la materialización de este derecho en el artículo 48 y 49 superior. Es decir, dentro del catálogo de derechos constitucionales, y ustedes pueden tomar sus constituciones, en el artículo 48, este va en el título segundo, que habla de los derechos sociales, económicos y culturales, como venimos abordando ahorita. Entonces, es necesario aclarar que, si bien es cierto,
El derecho a la salud es un derecho que se encuentra en la Constitución y en el artículo 48 del capítulo segundo, que aborda los derechos sociales, económicos y culturales. Por vía jurisprudencial se ha entendido que este es un derecho constitucional fundamental, es decir, que tiene protección constitucional reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Pues para poder entender cómo hemos llegado de que un artículo que es social, económico y cultural pueda entenderse como un derecho fundamental, pues tenemos que ver cuáles han sido las etapas que la Corte Constitucional ha ido desarrollando en torno a este derecho, y son particularmente tres. Una primera etapa que se identifica con el artículo 48 y 49, donde hablan del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud, y me permito leer los apartes importantes. Dice: la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Por otro lado, dice que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Entonces, tenemos que en un primer momento la Corte identificó, como lo dice el artículo 49 y 48, en ese orden, porque primero habla del derecho a la salud y después de la seguridad social. En nuestra explicación, obviamente, esto pues la Corte identificó que el derecho a la salud es un servicio público y, como dice el artículo 48, obligatorio, estará a cargo del Estado. Ahora bien, por la gran cantidad de incumplimientos en torno al derecho a la salud por parte del Estado, en un segundo momento la Corte identificó que este derecho, es decir, el derecho a la salud, se debe identificar, o lo identificó, como un derecho constitucional. Y es claro, ¿no? Es un derecho, el derecho a la salud es un derecho, no simplemente es un servicio público. Ese es como un gran paso de la Corte Constitucional. Pero además de un derecho constitucional, se encuentra consagrado en la Constitución, así que no es difícil entender que este paso es simplemente de servicio público, a convertirlo en derecho subjetivo, ¿cierto? Pues haya sido un paso. Lo que ocurre es que es un derecho constitucional y no es un derecho constitucional fundamental, y aquí hay que diferenciar. Recuerden ustedes que los derechos constitucionales son todos aquellos que se encuentran consagrados en la Constitución. Por otro lado, los derechos constitucionales fundamentales son una categoría dentro de los derechos constitucionales y que permite que tengan una garantía reforzada. Entonces, en ese segundo paso, el derecho a la salud era un derecho constitucional, más no un derecho constitucional fundamental. Por lo tanto, la Corte Constitucional, para poder proteger o salvaguardar ese derecho, acuña la teoría de la conexidad. Por lo tanto, la Corte expone que el derecho a la salud se conecta con otros derechos fundamentales que se pueden encontrar entre el artículo 11 y el 40, para exponer que por conexidad con el derecho fundamental debe ser protegido o garantizado a través de la acción de tutela. Tenemos allí cómo el derecho a la salud se conecta directamente con el derecho a la vida. Ahora bien, tenemos por otro lado, y en un tercer momento por parte de la Corte Constitucional, el derecho a la salud ya no simplemente como un derecho constitucional, sino como un derecho constitucional fundamental. Constitucional fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte la Corte superó simplemente el aspecto constitucional del derecho e identificó que por la conexidad de la salud con la dignidad humana, este derecho tenía un carácter autónomo fundamental y ya no era necesario acudir a la teoría de la conexidad, sino que simplemente esto se convierte en un derecho constitucional fundamental. Bien, entonces, recapitulando, el derecho a la salud, como parte de uno de los derechos sociales, ha tenido 3 etapas de protección por parte de la Corte Constitucional. Una primera etapa donde se identificó como un servicio público, una segunda etapa que se consideró como un derecho constitucional, y una tercera etapa que se consideró como un derecho constitucional fundamental.
Espero que este video haya sido haya sido entendible para ustedes y nos vemos entonces en un próximo video.